Gloria a Dios, es una bendición poderte saludar nuevamente acá en este programa maravilloso llamado Palabras de Vida, iniciando el mes de la independencia. Amén. El mes, un mes muy especial para todo Centroamérica y para otros países. Es una gran bendición para los guatemaltecos también estar celebrando su independencia, pero igualmente a El Salvador, ¿verdad? A Honduras, a Nicaragua, a Costa Rica, es una gran bendición poderles también enviar saludos y aquellos que estando lejos de su patria la añoran, ¿verdad? Y anhelan esa celebración tan bonita de la independencia de cada uno de sus países. El Señor tiene nuestras naciones en sus manos y eso es lo que debe de marcar nuestra esperanza en Cristo, ¿verdad? Porque la palabra dice: dichosa la nación cuyo rey, cuyo Dios es Jehová, ¿verdad? Entonces es una gran bendición, un saludo maravilloso en este mes de la independencia y esperamos en el Señor que sea un mes de gran bendición. Desatamos bendición celestial en todas las cosas sobre nuestras naciones. Decretamos que el Padre toma la bandera de nuestras naciones y la levanta con su mano poderosa y anula toda obra contraria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para mí es una gran bendición estar acompañado esta mañana por Eddie y Yemima. Es una gran bendición tenerlos acá, Eddie. Amén. Es una bendición, como decía el pastor, ¿verdad? El que nos estés sintonizando en este momento. Yo sé de que el Señor trae una palabra nueva para ti y sé que tú te vas a gozar al escucharla, vas a aprender y en tu espíritu vas a recibir algo nuevo. Amén. Amén. Así como cada uno de los varones que tenemos aquí nos ha dado palabras de bendición, también yo declaro sobre ti bendición, que a partir de este momento tus oídos van a ser abiertos a estas palabras que van a venir a hacer vida a ti, a tu familia. Y pues, pastor, Gloria a Dios, gloria a Dios. Es una gran bendición y hoy vamos a compartir otra palabra, una palabra que a mí me inspira mucho, me impacta mucho y que es una palabra que debe de caminar con nosotros todos los días de nuestra vida. Vamos a hablar acerca de la palabra aceite. El aceite que aparece en la Escritura, el poder que habita en la unción del aceite, el por qué el Señor estableció ese aceite y cuáles eran las particularidades del aceite. Por eso tenemos acá este frasco hermoso de aceite de olivas acá con nosotros. Y yo quiero comenzar por el hecho de citar en el libro de Éxodo, en el capítulo 27 y el versículo número 20. Vamos a iniciar acá y a mí me llama mucho la atención esto porque hay una convocatoria de Dios primero en cuanto al aceite, ¿verdad? Éxodo 27 y versículo número 20. ¿Ya lo tienes ahí? Sí, amén. Por favor. Dice: y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Amén. Quiere decir que es un mandato divino de parte de Dios, ¿verdad? El pueblo tenía que tener en su poder aceite. Esto es algo muy especial porque Dios no los manda a plantar árboles de aceite. En el desierto no se puede dar un árbol de olivos, ¿verdad? Tenían que ellos ya transportar el aceite con ellos, ya lo llevaban con ellos. Quiere decir que era parte de su vida diaria, ¿verdad? Y era parte tanto de su cultura culinaria, de su dieta diaria, ¿verdad? Que tenían que andarlo ahí y llevarlo con ellos. Y era un aceite valioso, no era un aceite que valiera cualquier cosa, sino era un aceite valioso. Pero algo que me llama la atención de este mandato es que era un aceite también de carácter artesanal, ¿verdad? Porque era aceite de olivas machacadas, o sea que era un aceite elaborado por las manos del pueblo, o sea que el Señor había forjado en ellos este carácter, ¿verdad? De poder ser productivos hacia lo que Él mismo les había establecido y les había dado, porque Dios, muchas veces esperamos que Dios nos dé ya el aceite hecho, ¿verdad? Pero en realidad muchas veces Dios nos va a llevar a realizar el proceso porque es parte de nuestro aprendizaje y que nosotros tenemos que ver. Buscando en la concordancia Strong, hallamos el número 8081, la palabra shemen. La palabra shemen en el hebreo original, y me llama la atención porque este aceite se traduce como riqueza,
quiere decir que este aceite tenía un valor económico muy fuerte, ¿verdad? No era un aceite común y corriente, sino que era un aceite especial de gran valor, de gran precio. La segunda interpretación es fama. A mí me llama mucho la atención esto, porque el que tenía aceite tenía fama. Y muchas veces nosotros menospreciamos algo tan valioso, algo tan hermoso y que debería de ser parte de nuestra vida. Y en este caso también se traduce como gordura, ¿verdad? Gordura, grueso, también se traduce como manjar, ¿verdad? Imagínense usted, por ejemplo, en la cultura italiana, en la cocina italiana, ellos utilizan mucho el aceite, ¿verdad? Igual en el caso de la cultura judía, se utiliza mucho el aceite de olivas para el pan, para la comida, para las ensaladas y todo eso, ¿verdad? Pero también se traduce como bálsamo. Y esta palabra bálsamo es aplicada a una especie de medicina natural, ¿verdad? Una medicina natural que se utiliza, ¿verdad? El árbol de olivos también se conoce como árbol de bálsamo. También se traduce como óleo. Se traduce como óleo porque el aceite es graso, ¿verdad? Es graso y se puede vertir, ¿verdad? Se puede vertir, pero es de consistencia espesa. También se traduce como olivas, como olivo, pero también se traduce como perfume. Me llama mucho la atención esto porque ya vamos a ver un poco acerca del contenido de la elaboración de este aceite. Por eso también se traduce como perfume, también se traduce como suculento, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a comer que el arroz, que el pollo, que la ensalada, pero el que sabe comer aceite de olivas, ¿verdad? La vez pasada me dieron aquí queso parmesano con aceite de oliva, qué delicia, ¿verdad? Yo nunca lo había probado y ahora ya tengo ahí mi frasco de queso con aceite, ¿verdad? También se pronuncia como unción, ¿verdad? Porque es algo que al aplicarlo al cuerpo se queda en el cuerpo. Y yo me sorprendía mucho porque todos los perfumes, ahora hay tiendas donde tú vas y tú eliges la fragancia y en el instante te lo preparan, ¿verdad? Pero cuando lo están preparando, colocan ese frasco donde lo van a verter, advierten la composición, añaden cierta fórmula de diferentes fragancias, pero entre todo eso, este botecito lo colocan, este frasco, sobre una báscula precisa, ¿verdad? Y le colocan una cantidad precisa de aceite para que se te quede adherido al cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso se llama unción, ¿verdad? Por eso se traduce también como unción, porque queda en tu cuerpo. Y algo que me llama mucho la atención de aceite, porque tú te puedes poner una gota de aceite y la puedes aplicar a un brazo, pero con esa gota tú la puedes expandir por sobre todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, también hablamos de esta traducción de Shemen como algo que es extendible en nosotros. O sea, no necesito un chorro de aceite, necesito una gota de aceite para poder ungir mi cuerpo y ese aceite se va a expandir, ¿verdad? Y también aparece como ungüento, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos algún desguince, alguna inflamación, ese aceite es un ungüento, ¿verdad? Que trae cierto nivel de calor y ese calor sana. También, ¿verdad? Es algo muy, muy importante, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención porque hay diferentes aplicaciones del por qué en la palabra aparece el aceite. Primero lo vamos a ver como el aceite de la santa unción, ¿verdad? En Éxodo capítulo 30, a ver si me ayudas tú ahí, Yemima, el versículo número 23 al 31. Amén. Dice, recoge especias selectas, 5.7 kilos de mirra pura, 2.9 kilos de canela aromática, 5.7 kilos de cálamo aromático y 5.7 kilos de casía, calculados según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 3.8 litros de aceite de oliva, con la misma temática que emplea un experto fabricante de incienso. Combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Gloria a Dios. Hay algo maravilloso acá y es que se estaba hablando de especias. A través de la historia, nosotros incluso nos enseñaron en estudios sociales, ¿verdad? Que había una ruta especial que se llamaba la ruta de las especias,
¿verdad? Que era una ruta muy codiciada y por esa ruta habían guerras, habían batallas, ¿verdad? Entre diferentes naciones, porque era un recorrido a través del cual ellos iban recogiendo a través de la costa diferentes clases de especias, que en este caso todas las especias que se nombran acá son especias aromáticas, o sea, son diferentes fragancias que llevadas al proceso del aceite se convertían en elementos que desprendían un aroma incomparable, ¿verdad? Al final ahí por el versículo 30, 31 nos vamos a encontrar, en el versículo 30 dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Y me llama mucho la atención algo, Dios cela su aceite, ¿verdad? Dios cela su aceite porque Él les estaba diciendo, y este será mi aceite de la santa unción. Del versículo 32 en adelante viene una serie de limitantes en cuanto a la aplicación de este aceite. Por eso el Señor había establecido que este aceite era únicamente para su uso, ¿verdad? Y lo vamos a ver que era también para la consagración del sacerdote principal, del sumo sacerdote que era Aarón, y de los hijos del sacerdote, ¿verdad? Quiere decir que iba sobre la generación. Sí, es impactante el poder que tiene el aceite porque en el 29 podemos ver que dice conságralos para que sean completamente santos. Y esa santidad venía de que ya había sido rociado y había sido consagrado con el aceite que anteriormente ya habían preparado. Después dice, después todo lo que tenga contacto con estos objetos que ya habían sido derramado el aceite sobre eso, se volverá santo. Qué importante, ¿verdad? Porque servía quiere decir también para consagrar todas las cosas santísimas. Dice en el versículo número 28, si no me equivoco, está hablando de las cosas que eran consagradas para el Señor, ¿verdad? O sea que todo lo que tocare ese aceite iba a ser consagrado. Quiere decir que no podían ser transferidos de propietario, sino que le pertenecían. El aceite venía a ser como un sello, ¿verdad? Cuando alguien le borda una inicial a una toalla, por ejemplo, está diciendo esta toalla me pertenece, ¿verdad? Cuando alguien compra una res y la marca con un fierro, ¿verdad? Caliente, le traza una marca, una huella imborrable. A mí me llama mucho la atención, hace mucho tiempo tuve la experiencia con un hombre que entró a la congregación y el Señor me hizo sentir que lo llamara, y yo lo llamé al frente y le derramé aceite en la cabeza y yo le daba una palabra de parte del Señor a este varón y yo le decía, dice el Señor que eres apartado para él, ¿verdad? Este hombre desapareció, se fue, jamás volvió a entrar a la iglesia. Pasaron aproximadamente unos 3 meses y una noche a eso de las 12:30, 1 de la madrugada me tocaron el timbre de la puerta. Yo salí a ver por la ventanita, no vi a nadie, volví a cerrar, pero me volvieron a tocar la puerta. Entonces cuando yo volví a abrir, era este hombre que había llegado hacía 3 meses y el Señor me había inquietado a derramarle aceite y el hombre estaba de rodillas. Por eso yo no lo vi la primera vez que abrí la ventanita, ¿verdad? Y estaba llorando. Entonces cuando yo abrí la puerta y lo vi de rodillas, yo le dije, ¿qué te pasó, mijo? ¿En qué te puedo servir? Y él me dijo, por favor, pastor, ore por mí. Y entonces él entró a la oficina conmigo y él me dijo, mire, usted no sabe quién soy yo. Soy una persona muy peligrosa, soy reconocido en cierto sector, me dijo, de Guatemala, de la ciudad de Guatemala. Me dijo que había un sector señalado solo para él y que ahí le temían y él se movía en muchos lugares de esos antros tremendos de esa zona. Y entonces él me dijo, fíjese que estaba ya con los tragos, ya había tomado mucho, me dijo, pero de repente vino un hombre que yo nunca había visto, pero casi se caía de borracho. Y dice que le dijo, ¿qué es lo que tenés en la cabeza? Y entonces dice que le dijo, nada, yo no tengo nada. ¿Cómo no? Te brilla la cabeza. A ti te pusieron algo en la cabeza, tú no tienes que estar haciendo nada en este lugar. Le dijo, vete de aquí, este no es tu lugar. Y el hombre se impactó y de lo que se acordó fue que se había derramado aceite sobre su cabeza, ¿verdad? Entonces, qué tremendo es. Yo no lo volví a ver jamás, pero yo oré por él, hubo una liberación increíble en él. Y yo anhelo en mi corazón algún día enterarme de que ahora es un siervo, de que hoy camina en el Señor, porque por algo el Señor lo llevó conmigo ahí, ¿verdad? Quiere decir que este aceite
tenía una peculiaridad poderosa, y era que cambiaba la vida de aquel que era tocado, y cambiaba el objetivo y el rumbo que pudiera haberle establecido un hombre natural. Por ejemplo, en el caso de elaborar un vaso, ¿verdad? Ese vaso se elabora para el uso general, pero ¿qué cuando ese vaso entra y es parte del inventario de la iglesia, es parte del inventario del altar, ¿verdad? Es consagrado para el altar del Señor. Entonces, cuando el Señor estaba diciendo, este será mi aceite de la santa unción, estaba hablando del elemento poderoso que Él derrama sobre eso. Cada objeto que era santificado, cada objeto que era tocado por el aceite se convertía en una cosa santísima, dice la palabra. Entonces, qué glorioso es entender el poder que tiene el aceite, ¿verdad? Me llama la atención en Éxodo 29, vamos a regresar ahí a Éxodo 29, y en el versículo número 5 en adelante, 5 al 7, Éxodo 29 del 5 al 7. ¿Lo tienes ahí? Amén. Dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Algo que me llama la atención de la aplicación del aceite de la santa unción para consagrar a un sacerdote, ¿verdad? Y era de que primero el sacerdote tenía que ser vestido, ¿verdad? Primero el manto, el vestido, luego venía la mitra, que era la corona, era una corona triple, ¿verdad? Que se ponía sobre la cabeza del sumo sacerdote, y que hablaba de la santidad de Dios y la divinidad de Dios y la manifestación de Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hasta que el sacerdote estuviera ataviado, incluso ya puesto el pectoral en su pecho, ¿verdad? Con las 12 piedras, y el urín y el tumín, era derramado sobre su cabeza el aceite de la santa unción. ¿Por qué? Porque el sacerdote era ungido con una investidura en él. O sea, no se puede ungir a un sacerdote que no esté vestido, a un sacerdote que no tiene cubierta, a un sacerdote que esté expuesto. O sea, el sacerdote ya tiene que estar cubierto bajo la sombra de las alas del Omnipotente, y esto enmarca el hecho de que el sacerdote que va a ser ungido para Jehová tiene que ser un sacerdote santo de él, ¿verdad? Me refiero a los ministros, por supuesto, ¿verdad? Un servidor puede ser un sacerdote, ¿verdad? Pero tiene que ser investido primero para después ungirlo, ¿verdad? Porque es algo muy, pero muy importante entender. El aceite tiene un poder sobrenatural que va a fungir en ti en la medida que tú estés cubierto. Si tú no estás cubierto, tú no puedes tener sobre ti el efecto poderoso de la consagración, la santidad, ¿verdad? La santidad, ¿por qué? Porque notoriamente esa investidura en ti, uno, te limita. Porque yo decía, Señor, bendito eres tú, porque hoy nos permites ponernos tacucha y camisa y pantalón, ¿verdad? Pero el sumo sacerdote tenía que andar a una falda. Tenía que andar una falda, y la falda llevaba campanitas y llevaba maraquitas, chinchines, le decimos nosotros, ¿verdad? Que eran frutos que por dentro llevaban algo que sonaba, ¿verdad? Como eran metálicos, cuando el sacerdote venía, la gente lo escuchaba. Entonces el sacerdote debía de estar plenamente ataviado y ya con la corona puesta, ¿verdad? Que quiere decir que sobre él estaba la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por ende tenía un poder. El sumo sacerdote era un gobernante dentro del encuadre, o dentro del espacio del santuario del Señor, ¿verdad? Entonces este aceite de la santa unción, este shemen, era también el que señalaba la santidad en el sacerdote, y que era un varón apartado para Dios, ¿verdad? Y aquí hay algo muy importante, y es el hecho de que el enemigo te puede acechar como sacerdote. Tú eres un sacerdote de Dios, pero si tú estás ataviado, la unción se mira sobre ti, y por ende el enemigo no va a poder hacer nada contra ti. Ahí es donde se cumple la palabra: aunque 1000 gigantes se levanten contra mí, yo no voy a temer mal alguno.
¿verdad? Entonces yo creo fielmente que esta unción es algo muy importante, ¿verdad? Porque muchos anhelan ser ungidos, ser llamados al frente por su pastor y que derrame ese aceite. Muchas veces Dios no va a usar a tu pastor, va a usar a otro ministro, ¿verdad? Muchas veces lo primero que el Padre va a hacer para ataviarte es desatarte una palabra profética y te va a decir que eres llamado a su servicio, ¿verdad? Entonces, ese es tu principio de lo mucho que Jehová hará contigo. Y me llama mucho la atención, vamos a ver una tercera aplicación del aceite en Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2, y vamos a leer allí en el versículo 1 y 2 de Levítico. Cuando presentes grano como una ofrenda al Señor, deberá ser harina selecta. Derramarás sobre la harina aceite de oliva, la rociarás con incienso y la llevarás a los hijos de Aarón, los sacerdotes. El sacerdote tomará un puñado de la harina humedecida con aceite junto con todo el incienso y quemará esta porción representativa sobre el altar. Amén. Algo que me llama la atención es que el aceite también cumple una función integral. ¿Cómo así? El aceite venía a crear una consistencia. ¿Por qué? Porque si nosotros lanzamos harina sobre el fuego, la harina al quemarse desprende un mal olor, ¿verdad? Pero lo que hacía el aceite era que la harina se integrara y se convirtiera en masa, ¿verdad? Y se le agregaba, y el sacerdote llevaba a cabo el sacrificio, y esto era una ofrenda. Qué rico se siente cuando el pan acaba de salir del horno, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia es quemar harina y qué diferencia es colocar pan sobre el fuego? Entonces, el aroma del pan más el aroma del incienso era una ofrenda, dice, de oblación, porque era una especie de oblea lo que se hacía, ¿verdad? Y esto se ofrecía delante de Dios en holocausto porque se estaba dando una ofrenda de valor. Se estaba diciendo, este es mi sustento y yo lo pongo. Y aquí vale la pena señalar el aceite muchas veces presente en tus ofrendas, en tus diezmos, en tus aportaciones a tu congregación, a tu iglesia, al ministerio donde perteneces. Tienes que aprender a levantar esa ofrenda de oblación. ¿Y por qué, pastor? Porque, mire, muchas veces podemos decir en nuestro corazón, es que si doy esto no voy a tener mañana para comprar el pan, ¿verdad? Del desayuno. Y entonces, por eso es sacrificio. Aunque la palabra dice, joven fui y envejecido, y no he visto un justo desamparado, y justo es el que practica la justicia, y la justicia se manifiesta, según Hebreos capítulo 11, se manifiesta a través de nuestras dádivas, en la ofrenda. Dice que allí nuestras ofrendas son las que nos hacen justos. Entonces, qué tremendo es cuando nosotros aprendemos a ofrecer el aceite que se nos ha dado como provisión de bendición para nuestros hijos incluso, porque muchos pueden decir, no, yo amo a mis hijos más que a la obra del Señor, o más que al pastor, o más que las necesidades de la casa del Padre, pero en realidad quien te da todo es el Padre. Entonces Él demanda en este nivel de ofrenda, que es la ofrenda de oblación, una ofrenda correcta delante de Él, una ofrenda sacrificial. ¿Verdad? Y qué tremendo esto, pastor, porque en el en el capítulo 2, el título que tiene como mi Biblia dice, o esta versión dice procedimiento para la ofrenda de grano. Y el grano se trabaja, ¿verdad? Entonces, cabal, como lo que decía, es un sacrificio, el sacrificio que nosotros tenemos que hacer. Y en el versículo 3, y hay procedimientos para la ofrenda de paz, para el pecado y así, ¿verdad? Pero en el procedimiento de la ofrenda de grano, que fue la que leímos, es donde se presenta el aceite, ¿verdad? Y qué importante es que en nuestro granero, como dice la palabra de Dios, cuando nosotros ofrezcamos esa ofrenda, esté también el aceite, ¿verdad? Qué especial es eso, porque imagínate la semilla desde que la plantas, lleva un proceso, primero en tu paciencia, en tu esperanza, en tu fe, de que va a brotar una planta que va a traer una multiplicación. En la labor del trabajo, del proceso, del proceso, el fruto, del el esfuerzo de las manos. Y qué tremendo es traer, porque muchos pueden decir, bueno, ya está la harina, ¿verdad? Y esto es suficiente porque también es sacrificial, ¿verdad? Pero a la hora de ofrecer, de darle una ofrenda al Padre, tenemos que dársela completa.
¿verdad? Yo tengo el cuidado de enseñar en la iglesia y decirle a los hermanos, hermano, por favor, si usted no está dando la 10ª parte, no le ponga diezmo, porque recordemos que se lo estamos dando al Señor, ¿verdad? Mejor colóquele ofrenda especial, porque caso contrario eso desbarata nuestra justicia delante del Señor y nos afecta nuestras finanzas, ¿verdad? Entonces es algo muy, pero muy especial. La ofrenda de oblación marca en nosotros una relación con el Padre de confianza, ¿verdad? Porque en esta ofrenda estamos nosotros manifestándole a Dios nuestra confianza y pidiéndole a Dios que confíe en nosotros, ¿verdad? Amén. Como dice en Salmo 23, ¿verdad? Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Amén. O sea que si nosotros dejamos o nos metemos bajo la unción de ese aceite, de ahí van a venir todas las bendiciones, ¿verdad? Amén. Imagínate que el vino es figura del gozo del Espíritu Santo, de la unción en gozo del Espíritu Santo. Pero primero va la unción sobre la cabeza, ¿verdad? Y después dice que la copa está rebosando. Entonces, cuando tú aprendes a darle a Dios el aceite como tiene que ser, entonces viene el gozo del Espíritu Santo a tu vida. Es algo muy sencillo. Dios nunca te va a defraudar. Esa es la palabra correcta. Dios nunca te va a defraudar. Los hombres te pueden defraudar, pero Dios nunca te va a defraudar. De lo que tú des, tú vas a recibir. Y lo que dice ahí es que vas a tener gozo, vas a tener sobreabundancia, sobreabundancia de gozo, porque que la copa rebose, que la copa rebalse. O sea, que hay tanto en la copa que hasta se cae, se derrama, ¿verdad? Y alcanza a los de tu casa. Eso es una bendición poderosa de parte de Dios en el aceite. En Deuteronomio capítulo 7, vamos a ver ahí el último de los 5 libros de la ley, capítulo 7 de Deuteronomio, y en el versículo 13. Te amará y te bendecirá, te dará muchos hijos, hará fértil a tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de grano, vino nuevo y aceite de oliva. Mira y también qué especial, porque sí. Entonces en esta parte de esta lectura, tú puedes ver que el aceite era parte de la bendición, de las bendiciones por la obediencia. El aceite no se le es concedido a todo el mundo. El aceite, tú puedes ir a un supermercado y comprar tu aceite, eso no es problema. Este aceite, por ejemplo, es adquirido por precio, ¿verdad? Pero en realidad el aceite en el plano espiritual no se te va a conceder, ¿verdad? Si primero no hay de nosotros, ¿verdad? Un resultado en lo que nosotros estamos haciendo para el Señor, ¿verdad? Entonces, qué importante es entender que el aceite es parte de las bendiciones que se dan por la obediencia, ¿verdad? Y me llama mucho la atención porque ya vamos a tocar un punto muy importante en cuanto al aceite, para que el aceite sea productivo, ¿verdad? Porque yo tengo que saber que el aceite está ahí y esa es la porción que se me ha dado, pero el aceite puede ser productivo, se puede multiplicar sobrenaturalmente, ¿verdad? Por ejemplo, hoy a mí me llama mucho la atención que venden incluso sartenes, ¿verdad? Especiales, donde ya no se necesita derramar un chorro de aceite, sino que únicamente una gotita, o ya un spray, ¿verdad? Se le echa un spray y ya se puede cocinar re bien. Entonces, al final hasta incluso es saludable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que resulta? El aceite puede ser expandible. El aceite se convierte, por eso es una bendición. El aceite es una bendición por la obediencia, pero no va a surgir este efecto en mí si yo no soy obediente. Entonces, cuando nosotros vemos estas bendiciones gloriosas que vienen sobre nuestra vida a causa de la obediencia, sabemos que si soy obediente voy a tener aceite. Y si tengo aceite, voy a tener salud, ¿verdad? Porque es un ungüento, dijimos, es un bálsamo, ¿verdad? Voy a tener salud, voy a tener provisión financiera. ¿Por qué? Porque también es un elemento comercial, ¿verdad? Es un elemento comercial de mucho valor. Entonces, yo creo fielmente, estamos hablando en el plano espiritual, estamos hablando en el plano bíblico, ¿verdad? Literal de la palabra. No quiere decir que obligatoriamente tú tengas que tener un frasco con aceite ahí en tu sala. Claro que puede estar ahí como
como una figura, ¿verdad? Un elemento potencial profético, que para mí es algo profético de parte de Dios, pero tampoco como un amuleto y vas a andar tu botecito de aceite en la bolsa y ando protegido y Drácula no se me puede acercar. No, tienes que entender por el Espíritu que el aceite es una unción poderosa de parte de Dios, pero que no va a funcionar en ti, a menos que seas obediente y sujeto a los mandamientos, porque eso es lo que la palabra dice: si guardares mi palabra, mis mandamientos y mis preceptos, entonces estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, dice, ¿verdad? Y una de esas bendiciones aparece ahí como el aceite, ¿verdad? Amén. Claro, y como hace unas semanas vimos del candelabro, ¿verdad? Que necesita el aceite para mantenerse encendido y aprendimos sobre eso, que si usted no lo pudo ver, lo invito a que lo busque, pero fue algo que a mí me impactó a raíz de esto, que una de las bendiciones que también nos trae el aceite, aparte de la sanidad, de las riquezas, porque si habla de abundancia, de riqueza, también está el poder ver, el tener la luz en nuestra casa, en nosotros ser luz. Esa también es una bendición que nos brinda el aceite, Amén, ¿verdad? es un elemento inflamable, ¿verdad? O sea que es un elemento que se prende con fuego, ¿verdad? Y esto mantiene encendida la llama, ¿verdad? La llama de esa luz que necesitamos, la lámpara de la palabra en nuestras vidas. Y muchos quisiéramos entender misterios poderosos de la palabra, pero sin aceite no hay luz, no hay revelación. Entonces, qué importante es tomar en cuenta que el aceite es algo necesario para nuestro entendimiento también. Amén. Como dice aquí en Salmos capítulo 2 y versículo 1, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra sus ungidos. Qué tremendo. O sea que van a venir los reyes a consultarnos a nosotros, los que somos ungidos con aceite, Sí. ¿verdad? Amén, amén. Quiere decir, en pocas palabras, incluso los impíos van a venir con nosotros, ¿verdad? Y van a querer de lo que nosotros tenemos, porque esto es una dádiva gloriosa que Dios nos da en lo espiritual, pero que es manifestada en lo natural. Entonces vienen muchos a querer recibir esto, ¿verdad? Lo que pasó con aquel hombre que era vidente, que era hechicero, y que le dice a Pedro: véndeme del poder que tiene, ¿verdad? Entonces, pero él le dice que perezca tu dinero contigo, ¿verdad? Qué tremendo es eso, a mí me impacta, porque este aceite se da por un precio sacrificial personal en nosotros, ¿verdad? No económicamente, sino un precio sacrificial en nosotros, ¿verdad? Nos vamos a ir allí al primer libro de Samuel en el capítulo 10 y el versículo 1, y tú por favor, Eddie, búscame ahí el capítulo 16 y el versículo 12 y 13. En el primer libro de Samuel aparece una unción, veamos ahí, 10:1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Amén. Mire qué tremendo es esto, porque el aceite era una unción que iba también sobre la cabeza de los reyes, ¿verdad? Lo único que cuando hay una diferencia que ahí la vamos a ver así rapidita, y es el elemento dentro del cual va el aceite, ¿verdad? En este caso, toma un frasco o toma una redoma, dice, ¿verdad? Ahora, en el capítulo número 16, versículos 12 y 13. Dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Mire qué especial esto, porque acá el aceite iba no en una redoma, sino en un cuerno, porque David era de la tribu de Judá. Entonces el cuerno era un shofar prácticamente, ¿verdad? Y del shofar tenía que verter el aceite sobre la cabeza del rey, que era conforme al corazón de Dios. Algo que es muy importante notar entre las dos unciones, sin embargo, era el mismo aceite, ¿verdad? Pero el elemento donde era derramado el aceite para poderlo derramar sobre la cabeza era diferente.
porque uno es lo que elige el pueblo y otro es lo que Dios elige. Uno es lo que Dios da y otra cosa es lo que el hombre da o adquiere, ¿verdad? Entonces yo debo de entender esto de parte del Señor. El aceite también unge reyes. Quiere decir, hay muchos, por ejemplo, si tú eres un empresario y tú sabes que tienes en tu corazón esa llama que arde en ti, que te dice que eres capaz de hacer riquezas, porque la Biblia dice que Dios nos da el poder de hacer las riquezas y las cosas no te funcionan. Lo que te hace falta es que te unja tu ministro, que te unja tu profeta, que te unja tu pastor, el ministro que te cubre, ¿verdad? Que traiga aceite y que lo derrame sobre tu vida y que te desate ese poder maravilloso para hacer riquezas. Y no solo los empresarios, también los padres de familia, los esposos, busquen eso, porque uno de mujer depende de la cobertura del esposo como ustedes de Dios, y necesitan tener esas bendiciones para que nosotras podamos también entender y entrar a ese plano sobrenatural, ¿verdad? Todos estos fueron sacerdotes, fueron reyes, y ustedes son sacerdotes de su familia, son reyes de su familia. Entonces busquen eso con celo, ¿verdad? No se queden con las manos cruzadas esperando que alguien los llame, sino ustedes búsquenlo, ustedes llamen a las personas. Miren, necesito, como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Vayan con los ancianos de la iglesia. No dice esperen a que los ancianos lo llamen, ¿verdad? Ustedes acérquense y busquen, porque de ahí se va a marcar una diferencia, un antes y un después en todas las bendiciones que hemos hablado, ¿verdad? Amén. Qué importante es notar esto, porque muchos no buscan el hecho de que Dios active en ellos lo que ellos tienen, ¿verdad? Mucha gente lucha con sus propias fuerzas. Si hay gente que es inteligente, es intelectual, es hábil, ¿verdad? Tiene habilidades, es capaz, pero hay algo que le falta. Entonces a lo mejor sea que te unjan literalmente con aceite. Yo soy de la manera de creer, en el campo profético hoy se mueve mucho la unción con aceite guiada por el Espíritu Santo. Eso trae un efecto poderoso. Trae un efecto poderoso y puede desatar ligaduras de impiedad, puede desatar ataduras en las finanzas de la gente, y por eso es importante. Yo, por ejemplo, creo al final de cada año, ¿verdad? Nosotros hacemos una consagración con aceite sobre los propósitos del pueblo. En el caso de mi congregación, hacemos una consagración de los propósitos, que la gente escriba, ¿verdad? Y llevan su folder, llevan su sobre manila lleno de hojas con sus propósitos para el siguiente año, y esos propósitos los ungimos, ¿verdad? Y el pueblo se vuelve a llevar sus sobres, se vuelve a llevar todo con sus peticiones y las pone en un lugar especial para estar orando por ello, ¿verdad? Y es sorprendente el nivel de testimonio, ¿verdad? Entonces, a mi parecer, la fe va a llegar a ser tan efectivo este nivel de ungimiento, que va a liberar tus finanzas, va a liberar tu bendición. Incluso hay gente que tiene ataduras, de inutilidad, ¿verdad? Que dice, ¿por qué esto no me sale bien? ¿Por qué esto no me funciona? ¿Por qué toco la puerta de una empresa y no se me abre? ¿Por qué le delegan a mi compañero de trabajo que haga algo y lo hace perfecto y lo felicitan, y a mí me van a reclamar y me dicen, mire, esto vuélvamelo a hacer, ¿verdad? Entonces necesitas que oren por ti, necesitas que alguien tome aceite y decrete sobre ti que hay una liberación de tu inteligencia, de tu capacidad, de tu intelecto, ¿verdad? Para poder desarrollar las cosas. Yo soy de la manera de pensar, si la palabra de Dios dice que Dios no nos trajo hasta aquí para que miremos hacia atrás, para volver atrás, es porque Dios te quiere con una mentalidad radical, ¿verdad? Que no varíes, sin sombra de variación, dice la palabra. Que no temas, haz lo que te encomiendan, no pienses que vas a fallar, hazlo lo mejor que puedas, agarrado de la mano de Dios, y ve que un ministro ore por ti, que te libere. Una sierva de Dios comentaba en una prédica, y hablaba de un varón, que este varón se le acercó y le dijo, sierva, yo tengo problemas, mis carros, he tenido accidentes con mis carros, me han asaltado, se han metido a mi casa, me roban, hacen esto. Y esta sierva recibió en su espíritu una visión, ¿verdad? Y a él lo vio en una prisión, ¿verdad? Su alma estaba en una fracción de su alma estaba dentro de una prisión.
y el Espíritu Santo la guía allí y lo libera, lo saca de ahí. Y a mí me impacta esto porque esa es la autoridad que Dios nos ha dado a los siervos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es ir donde un siervo, ministrate, habla la palabra. Ahora, en cuestión financiera es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque muchas veces no es, yo te puedo bautizar en un barril de aceite, ¿verdad? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo. Pero la Biblia es clara. Si tú estás enfermo, te unjan con aceite, ¿verdad? Si tú estás triste, haz oración. Pero el que no tiene, dé. ¿Cómo así? Al que no tiene se le pide. Y eso es algo muy importante. Si tú estás pasando una situación crítica en tu empresa, esa unción que pueden poner sobre ti no va a ser efectiva si no hay obediencia. Entonces, si tú no diezmas, aunque yo te bañe con aceite, no va a funcionar, ¿verdad? Si tú no ofrendas fielmente, porque hay gente que diezma correctamente, pero a la hora de ofrendar suena chinglín, chinglín, ¿verdad? A mí me dan ganas de ponerle un azafatito de esos de metal al alfolí abajo para que se oiga, porque es algo tremendo. Entonces tú no puedes descuidarte de la ofrenda, porque el diezmo es algo que se da por obediencia, ¿verdad? Y sujeción a Dios, y es un blindaje, una protección a tus finanzas, pero la ofrenda se da por amor. Y la ofrenda se convierte en semilla. Entonces lo que te da fruto y lo que te produce semilla al 60, al 70 y al 100 por uno es la ofrenda. Y muchos desvaloran la ofrenda. Entonces, como yo ya diezmé, entonces voy a ofrendar aunque sea esto, ¿verdad? Y todavía hasta lo lanzamos para que suene, ¿verdad? Pero en realidad es algo muy importante en el sentido de que un ministro ore por ti, te bendiga. Si tú estás en ese orden y tú estás siendo fiel en esa justicia de Dios en cuanto a tus dádivas, a lo que le compete al Padre, y se lo da sin renegar, porque la Biblia dice que el que da, dé con liberalidad, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Gracias, pastor. Regresando un poquito al tema que nos contaba acerca de la sierva que vio a este hombre encarcelado, ¿verdad? Viéndolo en el plano humano, cuando una puerta está como dura o algo así, lo que hacen es derramar aceite, ¿verdad? Para que tenga mayor movilidad. Y creo que también lo podemos ver así en el plano sobrenatural, ¿verdad? Que a veces queremos ciertas bendiciones y no se abre, la puerta está dura, ¿verdad? Y lo que necesitamos es esa unción que va sobre nosotros, que abre las puertas, que abre puertas y podemos entrar por ellas. Entonces también como en el plano humano también lo podemos ver en lo sobrenatural, ¿verdad? Qué impactante, muy profética esta aplicación, porque es cierto, muchos están empujando la puerta, y en realidad lo que necesitas es unción para que esa puerta se abra, ¿verdad? En una ocasión un joven llegó conmigo y me dijo: pastor, yo quiero trabajar en tal empresa, pero ya me bloquearon, ya fui a hacer los exámenes, no salgo bien, y entonces hoy no sé qué hacer. Entonces el Espíritu Santo me guió y hicimos una lista de las empresas donde él quería trabajar, pero principalmente la empresa donde a él le habían dicho que no. Y el Señor le ordenó y le dijo: vas a ir, te vas a parar enfrente de esa empresa y le vas a ordenar a esas puertas que se abran delante de ti. Pero iba bajo orden pastoral, ¿verdad? Y allá se fue a parar puro loco enfrente de la empresa y le ordenó a la empresa. Y hoy tiene 2, 3 años de estar trabajando en esa empresa. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Necesitas que alguien te unja para que esa puerta se abra delante de ti. Pero tienes que hacerlo con fe. Eso es algo muy, pero muy importante, ¿verdad? En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 5, el versículo 10 y 11, a mí me llama mucho la atención esto, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo dice ahí. Primero de Reyes 5, versículos 10 y 11. ¿Ya lo tienes ahí? Amén. Dice: dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, todo lo que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Amén, ¿sigo? Amén. Ahí nomás. A mí me llama la atención porque el aceite también era un elemento comercial de gran valor que se utilizaba para intercambio. La madera de cedro
Es una madera hasta el día de hoy carísima, carísima. Y este Hiram le daba a Salomón, ¿verdad? Cantidades de madera. Y Salomón le devolvía en aceite. Y a mí me llama mucho la atención porque hay una cantidad ahí, ¿verdad? 440,000 litros. Oiga eso, 440,000 litros de aceite. Y esto quiere decir que era un elemento comercial muy valioso que se utilizaba para intercambiar cosas valiosas, ¿verdad? Entonces, hay cosas que muchas veces pueden estar a la mano, pero vas a tener que pagar un precio por ellas. Y muchas veces no es un precio en efectivo, ¿verdad? Es tu entrega hacia Dios. Es el buscar, si la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ven y deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, qué glorioso es esto. Muchas veces Dios no quiere que tú pagues. Dios lo que quiere es que tú intercambies con Él. Es que tú búscame y yo te bendigo. Es simple. Es sencillo, ¿verdad? Como vemos la historia de la mujer que fue a derramar perfume a los pies de Jesús, ¿verdad? Y que el aceite, una de las traducciones o de los significados, es perfume, también. Y que podemos ver que nosotros no debemos de esperar también que venga del cielo, sino nosotros ofrecerle y hacer ese intercambio, que no solo esperemos que venga el aceite del cielo, sino nosotros ofrecerle a Jesús y el de mejor calidad, ¿verdad? Lo que a nosotros más nos ha costado, esa unción que hemos buscado, que hemos buscado de madrugada, que hemos pedido al Señor, que hemos ayunado para recibir eso. Todo eso va a marcar en ti el poder decir, tengo la unción, tengo esta unción y yo la quiero derramar ante los pies de Jesús. Imagínate lo que ganó esta mujer a través de esto, el perdón, ¿verdad? Y la palabra dice que al que más se le perdona, más ama. Y esta mujer pasó, trascendió, y no me cabe la menor duda en mi corazón de que esta mujer después se convirtió en una de las seguidoras de Cristo, ¿verdad? Que aparecen en la palabra. Y esto es algo muy importante entenderlo. Lo que Dios quiere es entrégame y yo te doy, ¿verdad? Entrégame esas áreas conflictivas, esas áreas pecaminosas, esas áreas que te alejan de Dios, entrégaselas a Dios. Ese es tu mejor ungüento para Dios. Y Dios te va a devolver ese aprovisionamiento poderoso. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17 y el versículo 14, yo anhelo en mi corazón que si tú puedes, anotes ahí esas citas bíblicas y estudies en tu casa y pídele al Padre esa luz para que Él te revele cosas gloriosas. ¿Sí? ¿Cómo dice ahí? Primera de Reyes 17:14. 17:14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. El aceite es un elemento también que aparece bíblicamente como un aprovisionamiento de carácter temporal, ¿verdad? Porque este no va a escasear, dice, hasta que vuelva a llover. O sea que hay un tiempo límite. Entonces, muchas veces puede que tú estés pasando una crisis muy fuerte. Y lo que Dios, si tú lees el contexto de este versículo, te vas a dar cuenta que para que esto suceda, primero Dios le pide a la viuda lo único que tiene para el profeta, ¿verdad? Y esto es algo que mucha gente puede cuestionar, pero si la palabra lo dice, yo lo creo. Es algo muy sencillo para que se cumpla esa palabra en mi vida, ¿verdad? Y entonces está hablando de un aprovisionamiento temporal. Me llama la atención, imagínate, en cuanto al maná, por ejemplo. El maná duró 40 años mientras ellos estaban en el desierto. Y dice que no cesó el maná hasta que ellos hubieran puesto un pie dentro de la tierra prometida. Entonces, va a llegar un tiempo en el que sustento te va a llegar allí donde tú estás y va a venir de parte de Jehová por tu fe, por la justicia que practicas delante de Jehová, por tu fidelidad en tus dádivas, allí va a estar. Pero va a venir un momento en el cual tú vas a tener que empezar a generar tu propio aceite, espiritualmente hablando. Por ejemplo, cuando se habla de extraerlo de olivas, porque aquí estamos hablando de adquirirlo, pero cuando se habla del hecho de que tú vas a tener que procesar esas olivas en ti, que habla de tus áreas, que habla de tu amor a Dios,
de tu entrega a Dios. Hay gente que ayuna, hay gente que ora, hay gente que está en intercesión. No te vas a quedar sin recompensa, te van a dar aceite, ¿verdad? Pero lo único que tienes que entender es que este aprovisionamiento temporal también es el shemen de Dios. Es el shemen que trae ese sustento, ¿verdad? En la traducción de sustento, de suculento de parte de Dios, ¿verdad? Y que me llama la atención en el caso de la viuda, por haber obedecido a la orden, salvó la vida de su hijo también, no solamente la de ella. Entonces, en muchos casos, Dios te puede estar hablando a ti como madre, te puede estar hablando a ti como padre y sacerdote de la casa, ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿por qué no viene la provisión para nuestros hijos? ¿Verdad? Yo veo, hay gente que la misma gente ha titulado el mes de enero como la cuesta de enero, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿por qué le han puesto así? ¿Por qué no mejor buscas el aprovisionamiento que va a estar ahí mientras dure la parte difícil? ¿Verdad? Mientras dure este proceso difícil, allí va a estar el aprovisionamiento temporal, ¿verdad? Amén. Como dice que no escaseará hasta cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a pensar que también debemos de cuidar este aceite. Hablábamos anteriormente de que se elabora también. Entonces, si a nosotros nos cuesta elaborarlo o ver el proceso de tener paciencia y todo eso, el ver que lo que cuesta, nosotros lo cuidamos. Y esto es lo que pienso yo, que el aceite debe de ser cuidado en el momento que nosotros lo tenemos. Valorarlo, ¿verdad? Valorarlo. Valorarlo y tener esa relación siempre, que el aceite no se evapore, ¿verdad? Que el aceite no se seque, sino que esté presente en nuestra vida, en nuestra casa. Qué importante es que nuestros hijos nos vean orar. Qué importante es, varón amado, qué importante es que tu esposa te vea orar. Qué importante, mujer, es que tu esposo te vea orar. Eso es algo muy importante porque es tu aprovisionamiento. Si viene el tiempo de dificultad o de escasez, ese aceite se te va a multiplicar porque trabajaste para ello. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4 y el versículo 7, vamos a ver un aprovisionamiento diferente. Amén. Segundo de Reyes 4, versículo 7. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Oiga eso, qué importante. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre, ¿verdad? De lo que exceda. Quiere decir, este es el aprovisionamiento ilimitado de Dios, cuando tú le obedeciste. Pero aquí hay algo muy importante. En el versículo 1, si no me equivoco, dice y habla de que esta mujer se acerca a Eliseo y le dice: mi esposo era profeta, ¿verdad? Y él ha muerto. Y tú sabes que él era temeroso de Jehová, ¿verdad? Y a mí me impresiona mucho esto porque este hombre practicó la justicia y era obediente. Entonces Dios le mandó la multiplicación de la bendición por la obediencia. Muchos queremos y decimos: yo fui un buen ministro, yo soy un buen líder, soy un buen servidor de la iglesia. Pero ¿será que practicas la obediencia en el Señor? Porque si no, no te puede venir ese nivel de multiplicación, porque muchos dicen: pero ¿por qué a la viuda se lo dio? ¿Por qué a mí no me lo dio? Entonces, pero en realidad tienes que ver tu nivel de obediencia y de sujeción a Dios, porque esto fue lo que motivó el milagro. Caso contrario, si este hombre no hubiera vivido una vida en integridad, si no hubiera muerto en la fidelidad, ¿verdad? Entonces no hubiera vivido su familia ese proceso milagroso del aceite de por vida, porque el profeta le dice claramente: y vive tú y tus hijos con lo que te quede. Y qué poderoso, porque es como un seguro de vida, ¿verdad? Y ahí en esta versión dice: mi esposo, el que te servía. Y hermanos, si usted está sirviendo en su iglesia, está asegurando un buen futuro para su familia, está decretando esa bendición que los va a seguir, ¿verdad? Gloria a Dios. Es una gran bendición el hecho de compartir esto, porque debemos de buscar este aprovisionamiento sobrenatural de parte de Dios, que no escasea, sino que se multiplica. Ahora, qué lindo es saber que si está ese aceite presente en nosotros,
vamos a ser sustentados de lo mejor. No te van a dar, ten para mientras cómete esta tortilla, no, te van a dar de lo mejor, de lo que tú anhelas. Porque muchas veces tenemos que irnos al estante en el supermercado y quiero ver el aceite más barato y el que esté en oferta, ¿verdad? Y mire, y no importa si ya se venció, deme, ¿verdad? Todo lo contrario, de lo mejor. Ese es el aprovisionamiento que da Jehová. Para nosotros es una gran bendición compartir esta palabra. No la podemos extender este día, pero vamos a extenderlo para la siguiente semana, porque hay otra de las palabras muy lindas que aparece ya no en hebreo, sino en griego en el Nuevo Testamento, y es la palabra elayón, ¿verdad? Y de esta palabra vamos a hablar en el siguiente programa. Yo anhelo en mi corazón que sustente tu alma, que tú también busques de parte del Señor lo que viene, esa unción poderosa que Dios te ha dado. Si a ti te ungieron una vez y han pasado tiempos y tú todavía no funges en ese nivel, ora, busca a Dios. Dios te va a levantar, Dios te va a enviar un siervo que te levante a ese nivel y a esa bendición. Para mí es una bendición compartir con ustedes, chicos. Nos despedimos así rápidamente. Amén. Recuerda que tu oración es la forma de elaborar tu aceite, ese aceite que el Padre te tiene preparado para ti. Busca al Señor y busca ese aceite. Sí, amén. Y cuando lo tengas, no dudes en darlo a los demás, en compartir tu aceite, en ser una mujer o un hombre sabio. Cuando tú tengas ese aceite, dalo a tus hijos, úngelos con ese aceite y no lo maltrates, ¿verdad? Sino que aprende a cuidarlo y a valorar lo que Dios nos da. Gloria a Dios. Te invitamos a que nos escribas a info@dimension7.tv o a nuestro www.dimension7.tv o nos llames. Están nuestras líneas abiertas para consejería, para oración, para administración al 2254 1590 y al 5263 9348. Para nosotros va a ser una gran bendición atenderte y te esperamos en nuestro próximo programa, Palabras de Vida. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.